buenas tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o bien a través de la plataforma de YouTube con el mismo nombre, o puede ser a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Bueno, también les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en certificación de competencias, tanto de auditor líder como de conocer. Y también que tenemos descuentos en certificación inicial, además de que no cobramos transferencias. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero comentar que hoy veremos un punto muy importante de la norma ISO 9001-2015, que es el punto 8.3, diseño y desarrollo de los productos y servicios. Iniciaremos este punto con el apartado 8.3.2, planificación de diseño y desarrollo. Y para compartir este espacio está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Eduardo Hernández Uscanga. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Emma, ¿qué tal? Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos, amigos. Como siempre, un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y sí, efectivamente, vamos a ver el día de hoy un punto muy interesante que desde que yo me acuerdo, esta cláusula, este requisito de la norma siempre ha causado mucho revuelo, siempre ha causado confusión, siempre ha causado diferentes situaciones en las organizaciones. Incluso, por ejemplo, es un requisito que comúnmente algunas organizaciones tratan de buscarle una salida. A ver de qué manera poder declarar una exclusión, como se conocía anteriormente, ahora desde hace muchos años, declarar una no aplicabilidad, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que muchas organizaciones, de manera implícita dentro de sus procesos comerciales o dentro de sus procesos comerciales operativos, se llevan a cabo diferentes actividades precisamente relacionadas con lo que es el diseño y desarrollo. Y bueno, vamos a ir viendo precisamente a lo largo de esta sesión y otros programas más un poquito de lo que nos habla la norma y de lo que realmente es el tema de diseño y desarrollo, y bueno, cómo poder abordarlo dentro de la organización. Entonces, pues amigos, como ya saben, siempre les hago la invitación a que nos apoyen dando sus pulgares arriba en la transmisión y por supuesto también copiando o compartiendo este link para poder llegar a más personas dentro de este mundo de las normas ISO. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, para iniciar con este tema, fíjese que estaba yo leyendo la norma ISO 9000-2015 y precisamente en el punto 3.4.8 de esta norma justamente nos da una definición a grandes rasgos de lo que es diseño y desarrollo, pero me llamó la atención la nota 2 porque decía algo así que a veces se utilizan estos términos como sinónimos. Mi pregunta sería si estos términos de diseño y desarrollo son iguales o cuál sería la diferencia. Fíjate que es un tema interesante, una pregunta bien interesante la que acabas de hacer. Y precisamente tiene que ver esto con alguna situación, y yo lo achaco, es una apreciación un tanto personal. Creo que durante mucho tiempo la misma norma, como mencionas ahorita, la ISO 9000, términos y definiciones, y también 9001, no abona mucho a poder clarificar bien esta situación, que es diseño, que es desarrollo. Incluso si revisamos los conceptos en la cláusula que acabas de mencionar, pues vamos a ver que no tenemos tampoco mucha claridad en lo que nos quiere decir la norma. Es por ello que muchas veces las organizaciones, hay organizaciones que llevan a cabo actividades de diseño o actividades de desarrollo, y al verse redactado como diseño y desarrollo se llega a comprender que es la misma actividad. Y aquí es el primer parteaguas o el primer tema que tenemos que fragmentar. Diseño y desarrollo realmente son dos actividades que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, ya sea de manera interna dentro de la organización o de manera externa, ya sea porque se ha contratado ese proceso, se ha contratado algún proveedor que nos apoye a llevar a cabo estas actividades, se complementan para poder llevar a cabo la prestación de un servicio o para poder llevar a cabo la producción de un producto.
Y con esto que empiezo a explicar, también tenemos que comprender, porque es otro de los paradigmas que muy comúnmente surgen o que salen cuando empezamos a hablar de temas de diseño y desarrollo. Se cree que el diseño y desarrollo es algo exclusivo de las empresas de manufactura o de las empresas que fabrican algún producto. Y esto también es un error. Existen servicios, ¿sí?, en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, que efectivamente llevan a cabo diseño o llevan a cabo el tema de desarrollo. Y entonces aquí creo que valdría mucho la pena que empezáramos a comprender qué es uno y qué es otro. Primeramente debemos entender que el diseño es el poder llevar a cabo o el poder aterrizar ciertas ideas que se tienen en la imaginación, ciertas ideas que se tienen por alguna necesidad del mercado, ¿sí?, a algo un poco más material. Todavía no estoy hablando de producción, apenas estoy hablando de poder aterrizar la idea probablemente en un bosquejo, probablemente en un borrador, probablemente en algo que decimos, fíjate que sería genial o sería fabuloso que tuviéramos un foco, que tuviéramos una lámpara con estas características, o tuviéramos un auto que tuviera estas características de funcionalidad o estas especificaciones de desempeño, etcétera, ¿no? Y entonces empezamos a ver que existen diferentes cuestiones. Vamos a trasladar hacia el tema de servicios. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un consultor, vamos a ponerle un consultor empresarial, un consultor de marketing, etcétera, llega a una organización y empieza a ver la problemática y empieza a ver las diferentes situaciones que se empiezan a generar en el entorno de esta situación? Entonces, lo que se empieza a desarrollar con lo que pretende el cliente, con lo que pretende esta organización, en el ejemplo que estoy dando, contra lo que el consultor, el grupo de consultores de marketing pueden ofrecerle, por ejemplo, a un candidato político, ahorita que estamos muy recientes, que estamos terminando de pasar por este suplicio electoral aquí en México, vamos a ver que existen diferentes cuestiones, diferentes ideas, y entonces habrá un encargado o un grupo de encargados que van a recoger todas esas ideas, van a recopilar todas esas ideas para empezar a aterrizarlo a algo ya un poco más material. Y repito, todavía no estamos hablando de desarrollo, apenas estamos en esa recolección de información que nos van a permitir desarrollar. Ahora, vamos a hacer esa pausa y vamos a saltar de lo que es el diseño. O sea, ya vimos que diseño es captar ideas para empezar a aterrizar ciertos bosquejos. Bien, el tema del desarrollo ya está totalmente vinculado con que nosotros vamos a empezar, o la organización va a empezar a hacer este diseño de experimentos que en estadística sí se conoce, o esta investigación para poder determinar cuál es la fórmula ideal para poder producir. Todavía seguimos sin producir un producto, ¿sí? O sea, apenas estamos ya aterrizando la idea, pero ahora esa idea vamos a empezar a ver, por ejemplo, qué materiales se ocupan, qué maquinaria se requiere, qué herramiental vamos a utilizar, ¿sí?, qué información necesitamos del entorno, por ejemplo, información legal, todo lo que necesitamos para poder producir un producto. Vamos a pensar en una botella de plástico, ¿sale?, que tenga ciertas características. Entonces necesitamos probablemente algún ciertos polímeros, ciertas materias primas para llevar a cabo la producción de ese plástico. Probablemente necesitemos de alguna máquina, ¿sí?, de extrusión que trabaje con ciertas características, con cierta temperatura, con cierta presión, etcétera. Y entonces es ahí donde empezamos a jugar con todas estas variantes, con todas estas variables, para entonces, después de mucho desarrollo, después de muchas pruebas, de muchos errores, ¿sí?, decir, esta es la fórmula, esta es la receta ideal para poder fabricar este producto, esta es la receta ideal para poder prestar este servicio. Entonces, vamos a ver que son dos actividades diferentes. Diseño, aterrizar ideas hacia algo que pudiera ser. Y el desarrollo tiene que ver precisamente con el poder aterrizar la fórmula para poder llevar a cabo las actividades subsecuentes del diseño y desarrollo. ¿Cuáles son las actividades subsecuentes?
Es muy fácil. Por lo general tiene que ver con las compras y por lo general tiene que ver con la producción, por lo general tiene que ver con la calidad, con control de calidad, ¿sí? Con temas de embalaje y traslados, con temas de almacenamiento, con temas de ambiente para las operaciones, y empiezan a haber otros temas que tienen que ver como resultado precisamente de la salida del desarrollo. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, antes de empezar con el punto 8.3.2 están las generalidades, que es el punto 8.3.1 de la norma ISO 9001-2015. Y aquí nos menciona que la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios. Pero ¿cómo podría una organización asegurar que este proceso sea el adecuado para que pueda entregar los productos y servicios de acuerdo a lo establecido con el cliente? Fíjate que siempre decir o siempre clarificar, creo que por lo menos tenemos que entender que existen, bueno, por lo menos la clasificación del código NACE hace alusión a 39 sectores. ¿Qué quiere decir? Existen diferentes sectores, probablemente algunos sectores tengan ciertas similitudes, ¿no? O ciertas prácticas similares. El aventurarse a decir cuál es la receta ideal, creo que siempre es muy aventurado. O sea, esto tiene que ver mucho, y algo que debemos de comprender es que en el sector empresarial, en el sector industrial o de servicios, siempre las prácticas que se van asumiendo, que se van asociando de un sector a otro, tiene que ver precisamente con la adecuación, tiene que ver precisamente con la práctica, con la investigación que se va desarrollando en cada sector, ¿no? Hay sectores mucho más estrictos en relación a lo reglamentario o en lo legal, ¿sí? Como por ejemplo el sector automotriz, el sector aeroespacial, el sector nuclear, el sector farmacéutico, ¿no? Por obvias razones, si algo sale mal, pues van a surgir catástrofes o pueden pasar cosas muy desafortunadas. Entonces, a veces aventurarse a decir cuál es la receta o cuál es la forma correcta de hacer las cosas, pues va a tener que ver mucho con el sector. Y otra cosa también, va a tener que ver mucho con la competencia o con los conocimientos que tenga la organización. Entonces, aquí creo que lo más apropiado, incluso pareciera un poquito tal vez como una especie de prueba-error, un poquito lo que hacen los doctores, lo que hacen los mecánicos, ¿no? O sea, sí se van formulando, o sí nos vamos guiando sobre ciertas cuestiones científicas. En el tema de diseño y desarrollo es lo mismo. O sea, hay prácticas, ¿sí? Como validaciones, como verificaciones, ¿sí? Como aplicación, por ejemplo, de integrar al cliente, de integrar a partes interesadas a estos procesos de investigación para ver cuál es la mejor fórmula. Sin embargo, creo que la mejor fórmula la irá desarrollando cada organización de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a la disposición que tenga. Por ejemplo, recuerdo hace algunos años estábamos auditando una empresa que se dedica a diseñar, desarrollar laboratorios experimentales para universidades. Un saludo a nuestros amigos por allá en Puebla, donde, bueno, esta organización, pues básicamente lo que hacía como parte de su proceso de diseño y desarrollo, me parecía muy interesante, sin embargo muy costoso para los recursos con los que contaba o disponía la organización, y además era muy lento el proceso de diseño y desarrollo. Y entonces lo que hacía es invitaba a catedráticos de ciertas carreras afines al laboratorio que estaban desarrollando, pagándoles viáticos, pagándoles hospedajes, pagando todo lo que se tenía que hacer, para empezar a desarrollar, y además le pagaban a una empresa que se dedicaba al desarrollo de estos grupos de enfoque o focus group, como se conocen, para poder obtener y captar ideas de las necesidades que tenían los alumnos, que tenía la Secretaría de Educación, que tenían los sectores productivos, para aterrizarlo a sus laboratorios. ¿Sí? Entonces, eso es una forma, ¿no? Alguien lo propuso, alguien lo dijo, y pues no es que esté bien ni mal. O sea, cada organización va a determinar al final del día cómo debe de ser su proceso.
Incluso algo curioso que dice este requisito de la norma que acabas de decir en el preámbulo es: cada organización debe ser consciente de lo que está haciendo y el proceso de diseño y desarrollo será tan complejo de acuerdo a lo que se vaya a fabricar. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Tal vez estoy parafraseando algunas palabras. Lo que quiere decir en este momento es que debemos de ser conscientes que no es lo mismo, por ejemplo, pudiéramos hacer esta misma dinámica que planteó la organización para fabricar un producto, pudiéramos hacer esa misma dinámica probablemente para desarrollar un sitio web, para diseñar un sitio web. Es un proceso también donde se lleva a cabo el diseño y desarrollo. Sin embargo, imagínate lo costoso que va a ser y cuánto es lo que se cobra en el mercado el diseño y desarrollo de un sitio web, y tener que llevar a cabo todas estas actividades de focus group, traer especialistas de diferentes lados, tal vez, por ejemplo, se me ocurre, si voy a desarrollar un sitio web para una empresa que fabrica o que comercializa ciertos productos, probablemente incluso tenga que integrar a ese focus group a los clientes de mi cliente, ¿no? O a los usuarios de ese producto. Y entonces todo lo que implica llevar a cabo, tenemos ya en el día de hoy, por ejemplo, el tema de las tecnologías que pueden abaratar mucho el desarrollar un focus group. Por ejemplo, podemos utilizar plataformas como Zoom, Meet, etcétera, ¿no? Y tal vez bajar costos, pero al final de cuentas es tiempo. Entonces, el diseño y desarrollo, el proceso de diseño y desarrollo será tan complejo y necesitará de los controles de acuerdo a lo que vaya a hacer. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, un cartel como los que vemos aquí atrás, un pendón, o diseñar y desarrollar, por ejemplo, una motocicleta, un automóvil, dígase un avión, una máquina, por ejemplo, para el sector de la construcción. Existen diferentes implicaciones, diferentes riesgos, diferentes usos, diferentes características de calidad del producto y por ende la complejidad para diseñar y desarrollar ese producto o ese servicio siempre va a ser diferente. Muchas gracias, maestro. Y bueno, aprovecho el espacio para hacerles la cordial invitación, porque todos estos cursos y todos estos puntos que nosotros manejamos lunes con lunes a través de ATC TV, ustedes los pueden encontrar en nuestra plataforma de atc-mediolatam.com. Ahí pueden encontrar cursos acerca de la norma ISO o, por ejemplo, el de Centro de Trabajo Seguro versus COVID. Y bueno, si ustedes gustan obtener su constancia, lo pueden hacer a través de un donativo que costaría 299 pesos. Este donativo nosotros lo recaudaremos para apoyar a niños de escasos recursos. Y bueno, maestro, volviendo al tema, tenemos una pregunta de nuestra amiga Claudia Aguilar. Ella quiere saber si este punto de la norma es aplicable para cualquier tipo de empresa. Fíjate que esta es una muy buena pregunta, Probablemente no todas las empresas sean susceptibles del diseño y desarrollo. Debemos de comprender que existen muchas organizaciones que prestan servicios o que producen un producto que ya está normado, que está legislado, que ya hay antecedentes, o incluso hay organizaciones que subcontratan el proceso de diseño y desarrollo y solamente se dedican a producir, por ejemplo, ¿sale? Entonces, lo que debemos de comprender es que el diseño y desarrollo, además, lo comentábamos en la primera pregunta, no es únicamente del sector de manufactura, también puede ser del sector servicios. Por ejemplo, diseños gráficos, artes gráficas, diseño de interiores, construcción, arquitectura, remodelación, etc. Existen muchos servicios profesionales de consultoría, etc. Existen muchos sectores de servicios que son susceptibles precisamente a que se haga un diseño, ¿sí? O se pueda desarrollar algo para poder establecer alguna fórmula para poder producir un producto, etc. Entonces, cuando empezamos a ver estas características, por ejemplo, vamos a pensar en un hospital, ¿sí? Un hospital se rige a través de ciertas regulaciones, se rige a través de ciertos códigos, de ciertas normas, de cierta legislación, ¿sí? Ciertas prácticas ya establecidas, no inventan nada, ¿sale? Por ejemplo, una escuela, estamos en el sector servicios. Las escuelas normalmente se adhieren a los programas educativos que emite la Secretaría de Educación,
¿sale? No diseña programas educativos. Pero ¿qué pasa cuando existe la necesidad, por ejemplo, de que una universidad o que un sector empresarial quiere impulsar una carrera, una licenciatura, una ingeniería? Entonces ahí sí hay un diseño, ¿sí? Se empieza a investigar cuáles son los temas, cuáles son las ciencias, cuáles son toda esa currícula, todo lo que requiere esta carrera para que los alumnos puedan aprender algo, ¿no? Puedan desarrollar cierta competencia. Por ejemplo, en el caso de las escuelas es un tema muy, muy común. Por lo general confunden este concepto de diseño y desarrollo. Y entonces es muy común que en las escuelas quieran declarar como no aplicable el diseño y el desarrollo. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en una escuela probablemente pueden declarar como no aplicable el diseño, o sea, parte de 8.3, pero el desarrollo no. ¿Por qué? Porque a inicio de curso, a inicio del programa, a inicio de semestre, cuatrimestre, etcétera, pues existe algo que se llama, empieza a hacer la planeación los docentes precisamente de este diseño, de lo que ya está establecido por la Secretaría, cómo lo van a desarrollar a lo largo del ciclo escolar. ¿Por qué? Porque pueden existir variables como el grupo de alumnos, pueden existir variables como, por ejemplo, en este momento, las tecnologías o los métodos de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Entonces, es ahí donde debemos de empezar a comprender que existen diferentes sectores que les aplica o no les aplica el tema de diseño y desarrollo. Por ejemplo, hay organizaciones donde reciben totalmente toda la información en 8.2, cuando se empiezan a determinar los requisitos para los productos y los servicios, reciben toda la información que requieren para producir por el cliente, por ejemplo, planos, por ejemplo, especificaciones de dimensiones, por ejemplo, especificaciones técnicas de funcionalidad, y lo único que van a hacer con su maquinaria, con su conocimiento, con su competencia, van a fabricar ese producto, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el cliente te dice, oye, es que yo necesito un producto que pueda soportar una bandera que pesa 20 kilos y no te dan más que eso? Entonces tú como organización emprendes ese proceso de investigación para decir, ok, entonces necesito diseñar algo que pueda cumplir con las especificaciones que me da el cliente. Ese proceso, cuando aterrizamos la idea que tenemos conceptualizada de lo que es un asta, por ejemplo, o un soporte para el asta, ¿sí? Vamos a ver que empezamos a bajar ideas hacia algo material. Y después, cuando empezamos a ver qué materiales, qué procesos, qué actividades se requieren, empezamos a ver que ya es desarrollo. Eventualmente existen sectores, por ejemplo, cuando son algunos productos que se hacen bajo especificación, vamos a llamarlo un poquito más artesanal, ¿sí? A veces del diseño se salta a la producción. Aterrizo la idea y sobre esto, por ejemplo, desarrollo o diseño de muebles a la medida, ¿no? Por ejemplo, una carpintería que hace cocinas a especificación, ¿no? O escritorios a especificación, libreros a especificación. Del diseño saltan a la producción. ¿Sale? Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en este punto de la norma ISO 9001-2015, 8.3.2, nos mencionan ciertos incisos a considerar para determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo. En el inciso nos menciona que debe de considerar la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo. Maestro, ¿esta duración se refiere a la fecha de entrega del producto o a qué se refiere, maestro? Fíjate que es un tema interesante, ya lo he comentado previamente. Todo va a obedecer precisamente a la complejidad de lo que se vaya a fabricar o se vaya a producir. Les ponía, por ejemplo, el tema de la creación de un fármaco. La creación de un fármaco que va a combatir a una enfermedad y que al final de cuentas, pues esto es un tema muy delicado porque tú sabes que un fármaco te puede beneficiar, te puede perjudicar. Ha habido casos aquí en México o a nivel internacional de fármacos que por no tener una buena composición o por no haber pasado ciertas pruebas de calidad, etcétera,
o por no haber identificado algunos temas a tiempo, pues traen problemas subsecuentes después del suministro de este medicamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, obviamente el proceso de investigación y el proceso de desarrollo de este fármaco, de un fármaco nuevo, seguramente va a ser muchísimo más complejo, muchísimo más complicado, muchísimo más controlado que, por ejemplo, el diseño y el desarrollo de, por ejemplo, un calzado casual, ¿no? Un calzado, unos tenis. Probablemente, si es un tenis deportivo, si es un zapato deportivo, pues también implique ciertas cuestiones, ¿no? Como agarre, resistencia, etcétera. Algunos temas diferentes que tienen que ver propios con el deporte que vaya a ser utilizado. Sin embargo, pues obviamente existen pues otras consecuencias, ¿no? Otras situaciones que pueden suceder que tienen que ver, por ejemplo, con la salud. Es por eso que existen diferentes sectores y la norma hace alusión a eso. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar algo que pueda afectar la salud, que pueda afectar a las personas, que pueda afectar a la sociedad, a, por ejemplo, en este caso, diseñar algo que probablemente va a adornar, como puede ser un cartel, puede ser un pendón o como puede ser alguna otra situación. Vámonos hacia otros sectores, por ejemplo, la construcción. ¿Sí? El proceso de diseño también implica ciertas cuestiones donde se tienen que ver algunos temas para identificar o evaluar que, por ejemplo, una casa, un edificio, es capaz de soportar ciertos movimientos, es capaz de soportar cierto peso, ¿sí? Porque implica ciertas cuestiones que pues definitivamente pueden implicar vidas humanas, puede implicar el colapso momentáneo de la economía, etcétera. No nos veamos tan lejos, la desafortunada situación que pasó en México hace algunas semanas cuando colapsó la línea 12 del metro, ¿no? en la Ciudad de México. Entonces, existen diferentes cuestiones, diferentes situaciones que al final del día la importancia del diseño y desarrollo tiene que ver precisamente con esta complejidad, precisamente con esta situación a lo que va a ser sometida o a lo que va a ser usado, ¿sí? No es lo mismo estos ejemplos que estoy dando de productos o de servicios con, por ejemplo, un pendón, con, por ejemplo, probablemente una botella de plástico que va a contener agua, etcétera, ¿no? Existen diferentes situaciones y diferentes impactos en los usuarios, en la sociedad, en las personas, en los clientes. Muchas gracias, maestro. Y bueno, maestro, tenemos otra pregunta de nuestro amigo Sergio Martínez. Él pregunta si todo el personal de una organización requiere estar involucrado en el proceso de diseño y desarrollo o cuál sería el tipo de personal que esté involucrado en este proceso de diseño y desarrollo. Fíjate que es una pregunta interesante, ¿no? Vamos a pensar y creo que todo al final del día tiene que ver con quiénes son los usuarios, pero además también quiénes van a participar en las actividades posteriores del diseño y desarrollo. Por ejemplo, probablemente lo que pasa comúnmente en algunos lugares, se tiene una idea de un producto, llámese una estela de luz, llámese un reloj, un producto, ¿sí? O un servicio. Y empezamos a ver que ese servicio o ese producto requiere de cumplir con ciertas características, ¿sí? Y probablemente el área de compras sea uno de los involucrados en alguna de las etapas de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos, con el conocimiento de los materiales, con los conocimientos de los servicios, etcétera, que están en el exterior, pueden retroalimentar precisamente al área de investigación, al área de diseño o desarrollo, para decirles, ¿saben qué? Sí está muy bonito todo esto que están planteando, sin embargo este tipo de material no lo vamos a encontrar en el mercado. O este material no existe. ¿Sale? O este material implica un costo adicional, sí existe, pero lo tenemos que traer de la India, lo tenemos que traer de Europa, de Alemania, de algún lugar, y pues obviamente implica costos logísticos y todo lo que se va a realizar. ¿Sale? Y es ahí donde entra un poquito en juego precisamente los aspectos mercadológicos, los aspectos costos, los aspectos lo que quiere el cliente, ¿no? Lo que quieren los usuarios, toda esta parte que se tiene que involucrar.
Definitivamente en algún momento el cliente, los usuarios tendrán que participar dentro de estas etapas de diseño y desarrollo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a ser las personas, o ellos van a ser las partes interesadas que van a hacer uso de este tema, ¿no? Del producto, del servicio que van a recibir. Especialistas en diferentes materias, a veces tendrás que integrar a ese equipo de diseño y desarrollo personas fuera de tu organización, o sea, no siempre serán personas de la organización. Si la organización cuenta con un equipo de investigadores, cuenta con un equipo de ingenieros o personas que conocen de lo que se está realizando, pues bueno, se puede llevar a cabo. Todo, volvemos a lo mismo, lo que ha dicho la norma en múltiples ocasiones. Tendremos de ser conscientes de los recursos con los que contamos. Y cuando no tengamos esos recursos, y recuerden que cuando vimos recursos, el recurso de conocimiento es también un recurso importante, tenemos que ver qué es lo que necesitamos de los proveedores. Para el tema de diseño y desarrollo no es la excepción. También tenemos que voltear a ver qué conocimientos tenemos, y cuando no tenemos esos conocimientos, entonces sí, buscar en el mercado, buscar dentro de nuestra cadena de proveedores para ver que nos apoyen en ciertas actividades, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, por compartirnos sus conocimientos. Y bueno, maestro, en el inciso F de este punto de la norma ISO 9001-2015, 8.3.2, nos menciona que se debe de considerar la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo. ¿A qué se refiere este punto, maestro? Sí, fíjate que ese es un punto importante, es un punto que incluso si lo vemos de una manera, probablemente dentro del requisito de comunicaciones tiene que ver un poquito con esta situación. Primero debemos entender qué es una interfase, ¿sí? Si nosotros volteamos a ver nuestro diagrama de flujo dentro de nuestro mapa de procesos, probablemente si es que así se ha establecido dentro de la organización, vamos a ver que dentro de la etapa o dentro del proceso de diseño y desarrollo tenemos una serie de actividades, desde recolectar información, desde presentar el proyecto o presentar propuestas, elaboración de diseño, imagen, aspectos estéticos, aspectos de funcionalidad, etcétera. Existen diferentes etapas, ¿no? Evaluar funcionalidad del producto, evaluar desempeño, etcétera, ¿no? Verificar, validar. Existen diferentes momentos dentro de un proceso de diseño y desarrollo. Entonces, esos momentos están conectados por algún medio. Normalmente entre una actividad y otra actividad en un proceso se va transmitiendo cierta información, se va transmitiendo ciertos datos, se va transmitiendo información documentadas, fórmulas, materiales, etcétera. Existe flujo del mismo diseño, por llamarlo de alguna manera, del producto, ¿sí? Existe ese flujo que va caminando y va aumentando de valor en este proceso. O sea, se le van agregando aditamentos, se le van agregando algunos temas, y cuando se identifica, por ejemplo, que el producto no es capaz de cumplir con la necesidad requerida, entonces en ese momento existe otra interacción precisamente para retroalimentar al área pertinente y que se empiecen a correr las correcciones o las modificaciones para el diseño o desarrollo. Entonces, debemos entender que precisamente esas etapas, ese punto en medio entre esas actividades, existe esa interfase. Esa interfase precisamente va a apoyar a la organización, va a apoyar al proceso que se lleve a cabo de manera controlada. ¿Cómo se puede llevar a cabo de manera controlada? Pues eso cada organización lo irá determinando. Existen algunos sectores, existen algunas formas, por ejemplo, donde se llevan a cabo bitácoras, donde se va llevando a cabo precisamente toda esta información. Existen sistemas precisamente que apoyan para ir dejando evidencias y dejando información documentada de todos estos intercambios de información y estas interfaces que se van presentando. Entonces, debemos de comprender
que dependiendo las características, dependiendo la complejidad de lo que se va a diseñar o se va a desarrollar, pues pueden existir diferentes interfaces. Vámonos a poner un ejemplo muy sencillo de diseño y desarrollo. Y me regreso al cartel que tenemos, por ejemplo, aquí atrás a nuestras espaldas, donde probablemente existen 2, 3 momentos cruciales, ¿no? El momento en el que el diseñador le presenta al cliente las propuestas, ¿sí? En ese momento, aquí en medio de esas dos actividades hay una interfase. ¿Cómo se lleva a cabo? Probablemente sea a través de un correo electrónico. Probablemente sea a través de la presentación física, digo, todavía hay organizaciones que sí lo acostumbran, de por ejemplo los bocetos. Mira, aquí están las propuestas para que me firmes cuál es la que vas a autorizar, ¿no? Entonces, esa es una interfase. ¿Cómo le vas a transmitir la información? ¿Cómo vas a ir dejando todas estas actividades dentro del proceso de diseño y desarrollo? Muchas gracias, maestro, por compartirnos sus conocimientos. Y bueno, maestro, tenemos otra pregunta de nuestro amigo Antonio Zárate. Y precisamente él nos pregunta, ¿existen controles que se puedan establecer para el diseño y desarrollo? Sí, por supuesto, Antonio. De hecho, vamos a ver más adelante. Existe un requisito, precisamente un requisito que la misma norma nos marca en cuanto a temas de diseño, del control de diseño y desarrollo. ¿Qué aspectos son los que vamos a ver más adelante? Principalmente tiene que ver con 2 temas. La norma marca más situaciones, pero por ejemplo, que el producto o el servicio que vamos a proporcionar cumpla con los requisitos legales. Debe existir algún tema. Pero me voy a ir un poquito más atrás. El control de calidad de las etapas de diseño y desarrollo tiene que ver con 2 aspectos. Primero, verificar y segundo, validar. ¿Sí? ¿Qué vamos a verificar? Que el producto o el servicio cumpla con todas las características que nos está diciendo o que se están requiriendo en la etapa de conceptualización del producto o del servicio. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo este reloj. Cuando se crea la necesidad de crear un reloj, por ejemplo, nosotros podemos verificar que tenga un extensible, que tenga una carátula, que la carátula está protegida por un cristal, por una mica, que tenga 4 botones, ¿sale? Estamos verificando que cumpla con estas características. Cuando nosotros pasamos al control para validar, ¿sí? La validación debemos de recordar que está totalmente ligada, íntimamente vinculada con el funcionamiento de. Y entonces, por ejemplo, este reloj, pues su principal función es poder dar la hora, ¿sí? Y entonces ahí yo puedo establecer un control para asegurar que la hora que me está dando, que el tiempo que está midiendo este reloj, ya sea en el reloj principal, el reloj secundario o el cronómetro, es acorde contra un patrón, ¿sí? Por ahí ya vimos un poquito en 715 a qué nos referimos con estos temas. Si parte de las funciones o el desempeño que se espera de este producto es que sea resistente al agua a tantos metros, lo más seguro es que tenga que hacer pruebas antes de producir. Ojo, recuerden que diseño y desarrollo no estamos produciendo, estamos viendo cómo llegar a la receta ideal de la Coca-Cola. Ya metamos un producto, ya metamos un comercial, esperamos Coca-Colas para la próxima semana, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que tenga que hacer inmersiones de este producto a tantos metros para validar que el producto que estamos diseñando y que estamos desarrollando es capaz de funcionar a tantos metros, ¿sí? Y entonces ahí empezamos a ver que dependiendo lo que vayamos a producir, dependiendo lo que vayamos a fabricar, dependiendo el servicio que vayamos a prestar, pueden existir diferentes momentos, diferentes etapas para controlar que efectivamente el producto o el servicio que estemos desarrollando, que estemos diseñando, cumpla con las especificaciones de lo que fue requerido, cumpla con los requisitos de funcionalidad, cumpla con requisitos legales, cumpla con requisitos de esfuerzo, etcétera, requisitos de calidad. ¿Por qué? Porque ya que tenemos todo bien establecido, toda esta información se va a representar en salidas, que vamos a ver seguramente más adelante, y esas salidas, pues es básicamente qué es lo que vamos a comprar, cómo vamos a producir, cómo vamos a controlar la producción, cómo lo vamos a almacenar, y es
parte fundamental de nuestro sistema de gestión de calidad. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, también aprovecho este espacio para agradecer a todas aquellas personas que nos han mandado sus comentarios, sus dudas. Muchas gracias en verdad por compartir este espacio. Y bueno, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda con respecto a los puntos que vamos viendo lunes con lunes en este programa de ATC TV, las pueden mandar antes del programa a una servidora o bien durante la transmisión y un experto les estará dando continuidad a sus preguntas. Muchas gracias en verdad. Y bueno, maestro, ¿alguna recomendación acerca de este punto de la norma? Sí, creo que aquí el tema fundamental o el punto más importante, la mejor recomendación que puedo hacer es de que ustedes como organización visualicen dos cosas. Uno, ¿qué tan conveniente es darle la vuelta al proceso de diseño y desarrollo si realmente lo estoy haciendo? ¿Sí? Porque me ha tocado ver algunas organizaciones que empezamos a revisar, empezamos en las entrevistas y nos damos cuenta en recorridos o en las actividades que hacen en el día a día que sí hacen diseño y desarrollo, o hacen diseño o hacen desarrollo, pero por alguna situación, por alguna cuestión que les han dicho, le tratan de dar la vuelta al tema de diseño y desarrollo. Yo les invito a que visualicen este requisito que pide la norma como la oportunidad que tiene su organización precisamente para poder llevar a cabo la creación de nuevos productos, la creación de nuevos servicios o la creación o actualización de productos y servicios, porque esto también es importante y no lo mencionamos en el transcurso del programa. El diseño y desarrollo no es exclusivo de la creación de nuevos productos, porque a veces dice, es que ese producto ya estaba, lo único que hicimos, le modificamos aquí, le modificamos allá. Bueno, esas modificaciones es parte de un diseño y desarrollo, ¿sale? Entonces, véanlo como la oportunidad de poder llevar a cabo estas actividades de manera controlada, porque al final de cuentas, al estar dentro de un sistema de gestión, pues son susceptibles a que ustedes le puedan dar seguimiento a través de diferentes información, a través de diferentes medios como auditorías internas, como seguimiento, medición, análisis y evaluación, etcétera, ¿no? Es susceptible a que se pueda ver estas actividades y al final de cuentas les va a permitir a ustedes como organización pues mantener información documentada valiosa. ¿Por qué digo valiosa? Porque al final de cuentas se genera conocimientos documentados de los procesos de diseño y desarrollo que por supuesto les va a permitir tener un mejor control cuando tengan la necesidad de actualizar un producto, cuando tengan la necesidad de actualizar un servicio y pues obviamente esto lo van a hacer a través de su sistema de gestión. Pues muchas gracias, maestro, en verdad, por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. En verdad, muchas gracias por estar aquí cada lunes en este programa de ATC TV. Sí, no, al contrario, Emma, muchas gracias a ti también por apoyarnos con estas dinámicas y agradecerles sobre todo a todos ustedes que nos acompañan y que hacen posible que ATC TV siga siendo un programa que vamos haciendo semana tras semana con mucho gusto. Por ahí vamos a tener una pequeña pausa, mediados de año, fin de temporada, y bueno, regresaremos más adelante también con nuevas sorpresas. Vamos a comunicar, yo creo que la próxima semana, cuándo será el último programa de ATC TV, y bueno, pues esperamos que estos programas precisamente se queden para todos ustedes, que les sirvan de apoyo, que les sirva de apoyo a futuras generaciones de profesionales en sistemas de gestión, y por supuesto invitarlos a que nos acompañen, como lo decía la licenciada Emma, en nuestros programas de formación que tenemos con precios bastante accesibles. Sin lugar a duda, una de las mejores inversiones que pueden hacer es mejorar aspectos de su competencia, y pues saben ustedes que están en sistemas de gestión que desafortunadamente el documento es importante, y qué mejor que sea un documento con aval de un organismo de certificación como nosotros. Así es, maestro, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, un grato placer estar aquí con ustedes. Y bueno, no se pierdan la próxima emisión del programa de ATC TV, porque continuaremos desglosando este punto de la norma 8.3 de diseño y desarrollo. Continuaremos con el punto 8.3.3, que es entradas para el diseño y desarrollo. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente día y un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.